Esta es la pregunta más válida que todo ser humano puede plantearse, y ante esta pregunta, muchos en respuesta apuntarán con el dedo hacia el cielo, y visto de una manera figurada tendría sentido señalar hacia el cielo y decir que Dios reposa su residencia en aquel lugar aislado de nuestro mundo. No obstante, en este plano físico es un error ver a Dios como un ente externo a nosotros, ya que hay evidencias científicas y teológicas de sobra para demostrar que Dios no es imaginación, sino sustancia, que nunca estuvo fuera, sino que siempre estuvo dentro de nosotros, y que tanto tú como yo fuimos entretejidos por un ser inteligente, el mismo cuyo sustrato sostiene el sol, el firmamento, el mar, las plantas, los animales y hasta la más minúscula partícula. Entonces, lo que hoy planteo aquí es realizar un video tutorial sobre las pruebas y evidencias empíricas que demuestran que Dios efectivamente existe y que somos producto de un diseño inteligente. Bien, el primer paso sería poner sobre la mesa las pruebas que tenemos. Por un lado, la Biblia nos va a mostrar qué es Dios, dónde se encuentra y cómo se manifiesta a través de este espacio y tiempo. Por otro lado, necesitamos la tesis científica de qué es lo que existe dentro de nosotros y de qué estamos hechos exactamente. O sea, cuál es el componente base de la vida, cómo empieza y qué es lo que sucede en ese mundo subatómico del ADN donde reposa el misterio y el secreto de la vida, cuál es su estructura vertebral y cómo se llama cada pieza y cada partícula que se encuentra en el ADN. Según la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios, que estamos hechos a su imagen y semejanza, que la palabra se hizo carne y que la semilla es la palabra. Como ya todos sabemos, en la ciencia genética, el ADN son párrafos y palabras descritos difíciles de entender, pero que se resumen a textos compuestos por 4 elementos denominados adenina, citosina, guanina y timina. Con lo cual nos vamos a adentrar al estudio de estas 4 piezas para entender exactamente por qué en la Biblia nos dice que somos el templo de Dios, y mientras tanto la ciencia nos está diciendo que estamos compuestos por estas 4 bases que son el sustrato de la vida, donde reposa el misterio de lo que somos y el origen con lo cual se da marcha hacia adelante para que la vida continúe día tras día. Bien, ya tenemos 2 herramientas, la ciencia genética y la teología, pero vamos a necesitar de una herramienta más, y se trata de la toponimia y la onomástica, una forma de rastrear el origen de las palabras y los términos, de modo que podemos encontrar su origen etimológico y entender por qué las cosas se llaman así, de este modo hoy en día. Entonces, la toponimia es una disciplina de la onomástica que consiste en el estudio etimológico de los nombres propios o de un lugar. El término toponimia deriva del griego topos, que significa lugar, y onoma, que significa nombre. Entonces vamos a localizar por qué razón las cosas en la ciencia genética se llaman así: adenina, citosina, guanina
y timina. Bien, ahora preste mucha atención porque este es el resultado que hemos encontrado al analizar etimológicamente estos términos genéticos. Adenina. Adenina viene de la raíz Edén, que en hebreo significa deleite o gozo. También guanina viene de una raíz hebrea que es gang, que se traduce como huerto. Timina viene de la raíz tumin, que quiere decir perfección. Y citosina deriva de kalal, que significa escalera. También, si sabes un poco sobre genética, sabrás que en el ADN tenemos esta base nitrogenada llamada timina, pero en el ARN la timina es sustituida por el uracilo. Entonces, el uracilo viene de la raíz urín, que quiere decir luz. Como puedes observar, todos estos términos están relacionados con una raíz hebrea que tienen un concepto y un significado concreto con el cual podemos identificar nuestra propia esencia y de qué están hechos los bloques primordiales de tu identidad. Por eso dice en Efesios 2:10 así: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, como puedes observar, la teología nos enseña por un lado que Dios habita dentro de nosotros, que Él coexiste con nosotros intrínsecamente. Y por otro lado, la ciencia genética, cuando agarras un microscopio y empiezas a examinar la partícula más diminuta de los bloques primordiales de nuestra identidad, te encuentras con la espiral del ADN y estos bloques denominados adenina, citosina, guanina y timina. Estas 4 piezas en su conjunto forman párrafos y textos de libros infinitos que descifran nuestro código y secuenciación del ADN. Y si agarramos la herramienta de la toponimia y empezamos a analizar su origen etimológico de estos términos, te encuentras que van muy relacionados con raíces hebreas que tienen un significado divino y muy potente. Por ejemplo, podemos sacar varias conclusiones. Una de ellas, citosina, que significa escalera. Podemos ver en la Biblia varias explicaciones sobre escaleras y una de ellas es la escalera de Jacob, la cual él vio en una visión como conectaba el cielo y la tierra. Eso es básicamente el ADN. También en el templo que construyó Salomón, en el centro de dicho templo se ubicaba una escalera espiral en esta forma, la cual se ubicaba en el centro del templo. También tenemos la adenina, que viene de la raíz Edén, y es que básicamente fue en el Edén donde a nosotros nos diseñaron de esta forma tan inteligente, perpetua y perfecta. Por eso Edén significa deleite. Nosotros somos ese vehículo mediante el cual el Espíritu Santo se manifiesta, porque somos raíz del Edén. Guanina significa huerto, y huerto del Edén es el lugar de donde exactamente salimos, de donde venimos y hacia donde nos conducimos. Muy bien, y así si analizas palabra a palabra, texto a texto y vocablo a vocablo de las partes científicas que en la rama genética nos muestran, podrás entender quiénes somos y cuál es nuestra esencia.
Es decir, que con estas pruebas podemos demostrar definitivamente que Dios existe, y es lo que he estado intentando explicar en mis anteriores vídeos y demostrándolo de manera empírica. Así que aquí tienes las pruebas y simplemente espero que este vídeo te haya gustado y hasta la próxima.